compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos al podcast de Suicidología. En este espacio exploraremos temas relacionados con la salud mental y emocional, y en el episodio de hoy nos adentraremos en un tema fundamental: el estrés y la ansiedad previos al ingreso escolar. El comienzo de un nuevo año escolar puede generar una variedad de emociones y desafíos para estudiantes de todas las edades. El estrés y la ansiedad pueden surgir como respuestas naturales a esta transición, afectando significativamente el bienestar de los jóvenes. Acompáñanos mientras profundizamos en este tema tan relevante, explorando sus causas, consecuencias y estrategias para hacer frente a estas emociones abrumadoras. Nuestro objetivo es proporcionarte información útil y herramientas prácticas que puedan ayudar a aquellos que enfrentan esta etapa de la vida. Bienvenida, Mariale, ¿cómo estás? Hola Alejandro, estoy muy contenta de participar en este nuevo podcast y quiero invitarlos a suscribirse a todos a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Ahí podrán seguir las actualizaciones, interacciones y tener acceso a más contenido. También suicidología.com.mx es el sitio web con mucha información relacionada al tema y que puede ayudarle a quien lo requiera. Y déjame compartir la diferencia entre el estrés y la ansiedad. El estrés es una respuesta natural del organismo ante una demanda o presión externa, ya sea física, mental o emocional. Puede ser desencadenado por situaciones cotidianas o eventos importantes en la vida, como exámenes, cambios laborales, problemas personales. El estrés puede ser tanto positivo como negativo. El estrés puede manifestarse físicamente a través de síntomas como tensión muscular, fatiga o problemas de sueño. Y por otro lado, la ansiedad es una respuesta emocional que surge como anticipación o preocupación excesiva ante situaciones futuras o eventos imaginarios. Es una sensación de inquietud, temor o malestar que puede ser desproporcionada a la situación real. La ansiedad puede presentarse con síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para respirar o sudoración excesiva, y puede interferir en el funcionamiento diario y causa malestar significativo. Alejandro. Gracias, Mariale, por brindar estas diferencias. Nuestra línea de ayuda en la Ciudad de México, 5546-3307, o al correo info@suicidología.com.mx. Nuestro invitado es el maestro César Luna Cuevas, licenciado en Psicología, con maestría en Psicoterapia Psicoanalítica Individual, candidato al doctorado en Investigación Psicoanalítica, cursó el diplomado en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia. Fundación América por la Infancia ha colaborado en proyectos de evaluación y entrevista de personal para empresas privadas. Trabajó como responsable del sistema de capacitación y calidad de la subdelegación administrativa número 8 del IMSS. Es profesor de la licenciatura en Psicología y de los diplomados de Psicoterapia de Juego e Interpretación de Pruebas Psicológicas, profesor de la asignatura en la Universidad del Valle de México y docente en la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad Humanitas. Autor de diversos artículos en la revista Aleteia de Psicología y Psicoanálisis. Brinda consulta privada a adolescentes y adultos. Bienvenido, César, qué gusto tenerte nuevamente. Hola Ale, hola Mariale, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto compartido volver a estar aquí, de verdad. Pues efectivamente es un tema ahorita pues preocupante para muchos jóvenes que desean ingresar y que están haciendo pues el examen o preparándose para el examen, pero sí vemos ansiedad, estrés que se empieza a manifestar en el cuerpo con todas las enfermedades psicosomáticas, con bloqueos a nivel intelectual y con un gran miedo de ¿y si no lo paso? ¿Y si no puedo? Y con un panorama pues bastante preocupante. Allí, pues, para empezar, César, ¿cuáles son las diferencias entre este estrés agudo y crónico y cómo afecta nuestra salud mental y física?
pareciera que la palabra estrés ya la usamos como algo muy coloquial, a lo que nos estamos acostumbrando tristemente. Y bueno, como decía Mariale, el estrés está presente siempre. Va a haber un estrés positivo, pero hay un momento en el que el estrés se vuelve negativo, o el famoso estrés tóxico o crónico. El estrés es normal porque en ciertas actividades, como cualquier ser humano, necesitamos un poquito de estrés, ¿no? De repente, si no me estreso un poquito, mi cerebro no se va a poner como alerta, como para que yo pueda de verdad estar atento a lo que tengo que hacer. Entonces, pues digamos que un poquito de estrés para levantarme por las mañanas y despertar y estar atento para manejar al trabajo o para ir subirme al transporte para ir a la escuela, o que no se me olvide la tarea o demás. El estrés se necesita, digamos que en etapas normales, ¿no? Es como un subir y bajar, ¿sí? Hay momentos en los que sube mi estrés en un punto moderado y vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Si lo pensamos cotidianamente, Mariale, todo el tiempo estamos bajo estrés, ¿sí? Todos los días podemos ir muy tranquilos al trabajo y de repente, oh no, un accidente y ya el mapa cambió y entonces ya vas a llegar 5 minutos tarde. Ahí podemos encontrar un poco de estrés, ¿sí? El problema es que cuando el estrés se vuelve crónico es cuando esta parte no baja, ¿sí me explico? Es decir, cuando te ves sometido a situaciones que te estresan constantemente y no hay un punto de relajación. Entonces, cuando el estrés se vuelve crónico, es como si estuviéramos poniendo a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro en modo de defensa, en modo de alerta todo el tiempo. Entonces ya no hay un subir y bajar, sino es esta parte en la que, pues evidentemente, ya cobra la factura, porque ya estás alterado todo el tiempo. Estás esperando como que algo grave pueda pasar, algo que no se detiene, y entonces debo estudiar, debo trabajar, debo de acabar, debo, ¿no? Entonces ahí es, por ejemplo, donde podemos incluso pasar del estrés crónico a ya un estado de ansiedad agudo, donde, ¿qué te preocupa? No sé, es que si no acabo, es que, por ejemplo, los chicos, ¿no? Si no entro a la escuela, si no me quedo en esta universidad, o si no apruebo con tal promedio, si no, y entonces ahí es donde ya se vuelve una sensación aguda, donde ya es un estrés tóxico que nos cobra factura, no solo a nivel emocional, sino también a nivel fisiológico, ¿no? Y entonces tenemos dolores de estómago, migrañas, gastritis, palpitaciones y todos los síntomas ya fisiológicos que derivan de un estrés agudo, de un estrés continuado, y que incluso, bueno, ya se enganchan con una ansiedad que no baja, ¿no? Entonces, ahí es donde la verdad es que hay que empezar a estar muy atentos como adultos para ver cómo manejar estas situaciones de estrés y ansiedad en los chicos que están terminando un ciclo, y que además no solamente es ingresar a la escuela, ¿no? Sino que también tiene que ver con sus propias etapas del desarrollo, y a lo mejor estamos como adultos tan acostumbrados a estar estresados que ya no nos damos cuenta que algo no está bien, ¿no? Es como acostumbrarse a un dolor agudo, pero la verdad es que el estrés tiene que bajar, ¿sí? Porque si no, ahí es donde ya estamos en el desgaste, y eso ya nos cobra una factura a nivel orgánico y a nivel emocional severo. Y a nivel social, porque la verdad es que no nos damos cuenta, pues estamos de mal humor, o estamos aislados, o estamos cansados, ¿sí? Y entonces ya nadie se nos acerca y estoy trabajando, o estoy ocupado, ¿no? O los adolescentes están de verdad malhumorados, enojados, cansados, fastidiados, y entonces, ¡ay, qué grosero! Y no nos damos cuenta que no es que esté grosero, está estresado y está angustiado, ¿no? No es para menos. Creo que la peor pregunta que le puedes hacer a un adolescente en esta etapa del ingreso a la universidad es, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Entonces yo así de, ¿cómo que qué vas a hacer, no? Pues ya es persona, pues ¿qué era antes, no? Entonces están definiendo una identidad y todavía tú le agregas un factor estresante más. Creo que ahí hay que aprender a cuidar este estrés normal, y que no se vuelva un estrés crónico, que no se vuelva ese estrés tóxico que ya, insisto, genera situaciones fisiológicas, sociales y emocionales. La pregunta clave: los seres humanos, las personas, tenemos diferente nivel de tolerancia al estrés.
Porque hay gente que Sí. entre cuáles cositas, no me estreses porque me pongo de malas. Y hay gente que puede procesarla, administrar el estrés, porque bien lo dices al inicio, el estrés lo tenemos todos y a todas horas, ¿no? Hay quienes tienen mayor o menor tolerancia a este estrés, pero la verdad es que sí tiene que ver pues como decimos los psicoanalistas, ¿no? Sí tiene que ver con la niñez, sí tiene que ver con la adolescencia, con las herramientas que vas adquiriendo. Em, Desde que nacemos estamos estresados, desde que nacemos hay eventos estresantes en nuestras vidas. Para un bebé, sentir hambre es un evento estresante porque antes de nacer en este mundo, pues no conocía lo que era esa sensación fisiológica. Para un niño de 5 años, el ingresar de una sala de preescolar a un grupo de preescolar o pasar a la primaria es un evento estresante. Pero en la medida en que nos van acompañando nuestros papás, nuestra familia, vamos haciendo como un caminito, vamos haciendo como esta cadenita en nuestra cabeza que nos va ayudando a generar herramientas cognitivas para adaptarnos más fácilmente a los eventos estresantes. Entonces, la verdad es que sí, si yo he pasado un evento estresante, pues desde que somos niños, el grado de acompañamiento que yo he tenido desde muy pequeñito me va a llevar a una adolescencia donde tengo un cúmulo de recuerdos y de aprendizajes afectivos y cognitivos que me van a permitir adaptarme más rápidamente al estrés. Voy a ser una persona con mayor seguridad, con mayor capacidad de adaptación, con mayor tolerancia a la frustración, porque de verdad aprendes a regularlo desde muy niño. Y hay personas que en efecto, el estrés al que se han sometido lo han vivido como algo muy catastrófico, como algo que desorganiza gravemente, que tiene menor tolerancia a la frustración. Si bien es cierto que hay una parte orgánica donde todos nacemos con una estructura con mayor o con menor tolerancia, como te decía, el grado de acompañamiento que vamos teniendo, los aprendizajes que tenemos a partir de las relaciones con los otros, pues nos van regulando. Entonces, hay quienes de verdad dicen, cálmate, no pasa nada. Mi papá me enseñó, mi mamá me enseñaba, mi abuelita me decía que ante estas situaciones, y eso es de verdad regularnos, ¿no? O de repente estás muy angustiado y puedes decir, a ver, calma, piensa, ¿no? Eh, ¿Qué haría yo? ¿O qué haría tal? ¿O qué me enseñaron a hacer? Y puedes echar a andar tu cabeza está funcionando, tu cognición está funcionando. Y quienes no tienen esta capacidad de tolerancia, pues la verdad es que no la desarrollaron. Es un poquito aprendida, es un poquito, sí, a nivel orgánico, y digamos que son esta fusión, ¿no? Si no te enseñan desde muy pequeñito a regularte y a afrontar los eventos estresantes, puedes llegar a la adolescencia, puedes llegar a la adultez y como dices, no, no me estreses, pero cualquier cosita los estresa, no tienen esa tolerancia, se desorganizan fácilmente y ahí incluso yo hasta pensaría que hay un factor de identidad que no se terminó de estructurar, ¿no? Porque cuando tienes una identidad bien puesta, la verdad es que dices, puedo, o sea, puedo porque sé qué hacer, sé qué me toca hacer, puedo adaptarme, puedo pensar en soluciones y cuando esa identidad no está bien colocada, cuando esa sensación de seguridad nunca llegó, porque nunca te la transmitieron, porque nunca la aprendiste, cualquier evento te desorganiza. Y esto de entrar a la universidad es un evento parteaguas en la vida de los chavos, ¿no? La verdad es que es un evento importante y pues se pueden desorganizar muy, muy, muy fácilmente. Y que como menciona César, a veces los padres no lo ven, ¿no? Como que lo normalizan, como que el único deber del hijo es tener que pasar los exámenes y tener que entrar a una escuela y tener que entrar a la universidad, ¿no? Pero justamente, o sea, ¿cómo hacer para que los padres se den cuenta que estos adolescentes están sufriendo? O sea, ¿qué síntomas son? Los síntomas típicos de la ansiedad y el estrés pueden estar malhumorados, pueden estar angustiados, pueden estar incluso tristes, pero no por la sensación de pérdida, sino por esta sensación de angustia, de ansiedad, porque pues no sé qué viene, ¿no? Pueden estar incluso apáticos. Oye, ¿qué voy a estudiar? No sé, ¿no? Entre este enojo y esta apatía, o sea, los papás tendrán que estar muy atentos para identificar esos cambios en este punto especial en sus hijos, porque entonces lo que debemos de detectar es justo eso, que es un evento estresante
para poder acompañarlos y que hagan frente a este evento que les causa estrés y ansiedad. Estrés porque es un evento de hay que estudiar mucho, hay que elegir la escuela, hay que saber justamente con qué recursos cuento, sociales, cognitivos, afectivos, porque la realidad es que pues en este país puede haber un chico que diga, no me preocupo por nada, yo puedo entrar a la escuela que yo quiera, y hay otros chicos que de verdad pueden decir, si no me quedo en esta escuela, no hay de otra, ¿no? O sea, no tengo ese recurso social, sociocultural, económico. Hay otros chicos que pueden estar angustiados porque finalmente es la expectativa del papá la que tienen que cumplir, ¿no? A lo mejor el papá puede pagar la superescuela, pero el papá dice, no, tú te quedas en esta escuela pública porque a esa fui yo, a esa fue tu abuelo, o no te quiero pagar otra escuela, y entonces el chico está más angustiado por cubrir la expectativa del papá. Entonces creo que justamente los papás tienen que hacer mucho esta reflexión para identificar el evento estresante en sus hijos y evitar la ansiedad, que la ansiedad se puede desbordar y muchas veces los papás están, justo como decías, Mariale, pensando que no sería un evento estresante. ¿A qué te puede preocupar si nada más es que vas a entrar a la universidad, ¿no? Esta palabra que a veces escuchamos mucho en la clínica, ¿no? Creo que ustedes lo han de haber escuchado mucho. ¿Qué te falta? ¿De qué Tienes te preocupas? todo. Tienes todo, ¿no? Entonces, ahí es donde los papás pierden esta capacidad de reflexionar acerca de lo que les está pasando a sus hijos. Y entonces, algo que tendría que los papás tienen que ver es el cambio. A ver, mi hijo está enojado, mi hijo está somatizando, como decía Ale, o sea, ya lleva días con dolor de cabeza, ya lleva días con dolor de estómago, lleva días malhumorado, cansado. Entonces, algo no está bien. Cuando este evento está causando conflictos a nivel psicosocial, ahí es donde incluso podemos encontrar chicos como muy impulsivos, ¿no? Es que no detiene la fiesta, ¿no? O sea, no para, no para, no para. Eso también es un síntoma de un evento estresante y de ansiedad, que van de la mano, ¿no? De repente pensaríamos en un chico, en esto, nos podemos ir a un chico malhumorado, encerrado en su habitación, preocupado, angustiado, pero también nos podemos ir al lado B, ¿no? De repente podemos encontrar chicos que, oye, ¿no piensas estudiar? No, luego, ¿no? Y entonces están en la fiesta, están en el descontrol. Son estos dos extremos donde los papás se pueden dar cuenta que algo está estresando, algo está descarrilando, ¿no? El proceso normal del adolescente y pues identificar el momento de estrés para saber cómo podemos abordarlo. Obviamente, como les decía, pues dependiendo de las herramientas afectivas, cognitivas y sociales de cada chico, ¿no? Porque también de eso dependerá el nivel de estrés que puedan generar y de las expectativas que tengan los papás, ¿no? Hay papás que de verdad vas a entrar a esta escuela y tienes que entrar a esta escuela y punto, ¿no? Y no se dan cuenta si de verdad el chico puede o si está en el momento en el que lo pueda hacer. Y hasta de la carrera, ¿no? Sí, tal cual. Inclusive sumado a lo que dice Mariale de presión que puedan tener los papás, yo he visto que a veces la presión es porque los hermanos mayores ya estuvieron en esa escuela, porque los amigos sí entraron a la escuela. Entonces, esa presión también ambiental puede generarles mucho estrés y necesidad de que yo también, y si no quedo, entonces no voy a pertenecer al grupo o no soy lo suficientemente bueno y todo eso. Y pues hablaríamos, por sumar alguna de las situaciones psicosomáticas, gastritis, colitis, úlceras, migrañas, dermatitis, alteraciones en el sueño vigilia, alteraciones en la alimentación. Es una gama muy grande donde los papás y familiares pueden darse cuenta de que el chico está o la chica está con una carga emocional muy fuerte que no está pudiendo procesar, administrar. ¿Cuáles serían las estrategias efectivas para manejar ese estrés y esa ansiedad de una manera saludable en el día a día? Lo primero, como decíamos, que el papá pueda darse cuenta de que es un evento estresante y cómo lo está manifestando. Como decía Sale, no es normal que mi hijo lleve días con gastritis o dolor de estómago, o no es normal que mi hijo no esté comiendo, no es normal que mi hijo esté aislado.
no es normal que no hable del tema, que no quiera tocar el tema. Y de repente, oye, ¿ya viste la universidad? No, de eso no quiero hablar, luego hablamos, ¿no? Entonces, lo primero es identificar que sí es un evento estresante y no darlo como por un evento, no minimizarlo, no darlo como por un evento que pasará. De repente los papás son como, ya se le pasará, o es por el examen, pero yo creo que sí va a entrar. Y a veces también los papás entran mucho en esta angustia. Entonces, lo primeritito en el día a día es identificar el evento. Después, tratar de hablarlo, pero en función de lo que necesita el chico, no de lo que necesito yo como adulto, ¿no? Yo como adulto quisiera que no se estresara, que no se angustiara, porque le da pavor a los papás no saber qué hacer, pero si los papás se calman un poquito y hacen esta reflexión, ¿no? Reflexión de, a ver, ¿qué necesita mi hijo en este momento y por qué se puede estar estresando o por qué se puede estar angustiando? Si yo sé que mi hijo no es bueno en matemáticas y el examen que le van a aplicar trae mucho conocimiento de matemáticas, entonces le puedo conseguir una tutoría extra, o puedo saber que la necesita, ¿no? Que la va a necesitar, o puedo saber que tal vez le va a tomar más de un intento, ¿sí? Y entonces puedo saber que a lo mejor le va a tomar más de un intento y que pues si este año no lo logra, darle otra alternativa que no lo haga sentir ni fracasado, ni torpe, ¿sí? Ni abrumado. Y entonces, bueno, si no te quedas si no te quedas este verano 2023, bueno, vamos a estudiar, vamos a prepararte y tienes otra opción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que reflexionar acerca de qué hijo tengo en casa. O sea, si No, yo y sé también que... sabes que César, toda la Sí, carga que tienen, ¿no? Porque yo veo que, por ejemplo, muchos están terminando, ¿no? Ya sea la secundaria o la preparatoria, entonces están exámenes finales terminando y aparte en el curso para el examen de admisión. Entonces llevan el curso que es todos los días, más o sea, ¿en qué momento les da tiempo de hacer todo eso? Cuando es el día del examen, en los lugares en donde se realiza, está atascado de los papás, los tíos, los padrinos, el compadre, el vecino. Va toda una tribu a acompañar al candidato que va a hacer el examen. Yo creo que eso también es presión y es como, ¿y cómo te fue? ¿Y cuánto respondiste? ¿Y cómo crees que si vas a entrar? Y todo ese tipo de cosas que nos pueden estresar, ¿no? No, y aparte de todo, se les olvida que están en un duelo porque están saliendo de secundaria o de prepa, o sea, van a perder a sus compañeros, a la escuela, Sí. ¿no? Y todo eso se les olvida, es como, ay, pues, ¿qué tienen? Solo tienen que estudiar, le hace qué fácil. falta, nada más es la escuela, lo único que haces es estudiar, ¿no? No, está en una etapa donde tiene que terminar de forjar su identidad. Si va rumbo a la universidad, no es menuda, no es pequeña cosa, o sea, elegir la carrera significa a qué te vas a dedicar en teoría el resto de tu vida, ¿no? O sea, vas a ser ingeniero, arquitecto, psicólogo, o sea, o sea, no es qué vas a estudiar, es qué vas a hacer, o sea, qué le vas a poner a tu identidad. Y vienen de una etapa donde acaban de terminar más o menos de estructurarla. O sea, a partir de los 13, 14, vino el duelo por dejar la niñez, por irse adaptando a un nuevo cuerpo, por irse despegando de esta cercanía que tenían con los papás, y luego pues esto que decían, ¿no? Tener que tener yo una identidad psicosocial clara a la cual le voy a tener que agregar una profesión y a esa profesión que yo elijo es toda la expectativa que tienen mis papás sobre mí, porque a veces de repente es, yo hubiera querido ir a esa escuela, ¿no? A mí me hubiera encantado estudiar ahí. Y entonces de repente los chavos no están haciendo elecciones vocacionales por identidad, sino por reparación, ¿no? Por reparar lo que no se logró en casa, cuando son, por ejemplo, los primeros en estar ingresando a la universidad en algunas familias. Entonces están eligiendo aquella carrera que les dé más estatus y que repare lo que papá y mamá pues, tal vez en su adolescencia no pudieron porque fueron papás muy jóvenes o porque no se estilaba, o puede ser por reparación, ¿no? Perdón, por identificación. Voy a estudiar lo que mi papá, porque pues, seguramente si copio el modelito de mi papá pues, o de mi mamá, me tiene que ir bien, y entonces lo que se va quedando de lado y genera todavía más ansiedades, estaré eligiendo bien, porque no es algo que ni siquiera les aporta su identidad, sino que lo están haciendo por factores externos. Y ahí es donde los papás deben dejar de lado, en esta reflexión,
no es lo que yo quisiera, no es lo que yo, papá, necesito, sino lo que mi hijo va a necesitar. ¿Y qué va a necesitar? Primero que nada, hay que ayudarle a explorar, ¿no? Y explorar significa conocer a tu hijo. Yo no le voy a pedir a mi hijo que se quede en una ingeniería petroquímica, en el Politécnico, cuando sé que toda la vida desde la primaria ha pasado con 7 matemáticas, ¿no? O cuando sé que tuvo que echarse 2 finales y un extraordinario de química en la preparatoria, pues yo sé que no le voy a decir que ingrese a una de estas carreras, ¿no? O sea, debo de estar muy consciente de cuáles son también, ¿no? Los alcances de mi hijo, ¿no? O sea, no le puedo pedir que estudie medicina cuando sé que le da asco, ¿no? Los aromas fuertes, o que le da asco los aromas de la cocina o la limpieza. Pues bueno, imagínate odontología, ¿no? Los aromas que se pueden jugar en un hospital o en una morgue, en todas estas cosas. Creo que los papás también tienen que reflexionar acerca de la identidad de sus hijos, ¿no? Y no pedir expectativas que son propias del papá o de la mamá, y que quieren que los hijos cumplan. Pues hasta dónde puede llegar entonces la demanda del papá sobre el hijo, que lo estresa más, ¿no? O sea, a veces es el papá quien está estresado, o la mamá, o la familia en general, como decías, Ale, ¿no? Ahí van todos y están estresando y generando más ansiedad en el chico, de la que evidentemente en su adolescencia pueda manejar. También recordemos que es un niño que acaba de dejar de ser niño y no es un adulto. Entonces obviamente su tolerancia a los eventos estresantes es mucho menor que la que pueda tener un papá. Y una cosa que devalúa mucho es justo eso que decía, ¿no? Lo único que tiene que hacer es estudiar. Sí, y qué bueno que lo único que tiene que hacer es estudiar, porque es lo que le da, es lo que en este momento puede hacer, ¿no? O sea, yo no escucho que un papá le diga a un bebé, ay, ¿qué te quejas? Si lo único que tienes que hacer es dormir y comer. Pues claro, porque es lo que su organismo puede hacer en este momento, dormir y comer. Pues un adolescente en este momento puede tolerar también ciertas cargas, ciertos eventos estresantes, y el papá tiene que verlo no como un niño, no como un adulto. Entrar a la universidad es estar entrando en el periodo de la adolescencia propiamente dicha. Si bien ya se estaría terminando, sigue siendo un adolescente. Entonces, no esperemos ver adultos eligiendo sabiamente y tranquilamente una carrera. No, yo creo que necesitan todavía todo este apoyo y esta contención del adolescente, y un papá, pues ahí es donde en el día a día hay que estarle aclarando a los papás, no es un adulto, es todavía un joven adolescente, tardío, sí, pero un joven adolescente, todavía tiene que pensar en su identidad, su escala de valores, su filosofía de vida, y tienes que ayudarlo a que explore quién es, porque pues si no, ¿cómo va a elegir sabiamente? Sí, o sea, un evento estresante es aquel que sobrepasa tu estructura psíquica, social, académica, cognitiva. Entonces, el entrar a la universidad o el entrar a la preparatoria es un evento que sobrepasa las herramientas sociales, como decía Mariale. ¿Por qué? Pues porque apenas van terminando la primaria y ya van perdón, la secundaria y ya van para la prepa, o están terminando la prepa y van para la universidad, y sobrepasa sus estructuras sociales porque ya no van con sus amigos, se tienen que separar de ellos, ya no van con su familia, porque pues qué oso que tu mamá o tu papá te lleven a la universidad o a la escuela o vayan ahí con el coordinador, ¿no? Son muchas cosas las que tendrán que ir aprendiendo, y entonces en el día a día hay que dejarle claro a los papás que es un evento estresante y que los van a necesitar como figura o como base de apego, ¿no? Como base de apego seguro. Necesitan tener ahí esta cercanía. Y no lo suelten, de repente los papás lo sueltan. Me duele el estómago, te voy a llevar al doctor, ¿no? O tómate una pastilla para el dolor de estómago, ¿no? Y lo minimizan. Es mucho lo que de repente les puede pasar. Y bueno, también los papás andan en su propia angustia, ¿no? Su propia expectativa. César, si nos está escuchando un adolescente que está por ingresar a la escuela y empieza a sudar, a tener dolor de cabeza, a bloquear el pensamiento, etcétera, algunas técnicas que les puedas compartir, yo no sé si tenga que ver con la respiración, con escribir lo que están sintiendo y pensando, ¿qué cosas podemos compartirles? Paso 1, si te está pasando esto, no te quedes solo. No Ok. es algo que tengas que manejar tú solito. Eh,
Si papá y mamá andan como lejos de la reflexión que decíamos, acércate a algún profesor, acércate a algún familiar. No es algo que tengas que manejar solito, ¿no? Paso 2, identifiques de verdad claramente cómo ha sido tu historia académica. A ver, yo, César, pues nunca he sido bueno en matemáticas o en humanidades, o de verdad también que el propio adolescente pueda reflexionar acerca de su propia identidad para saber cómo elegir, pero siempre y cuando esté acompañado, ¿no? Por eso siempre es bueno que se acerque al orientador vocacional. Estaría perfecto que sea papá y mamá quienes puedan estar también ahí cerca. Por eso decía, que no lo viva solo, que haga esta reflexión de su propia historia académica, que sí, de verdad también tome un evento o momentos para relajarse. Si el estrés no disminuye es porque no lo soltamos. Entonces también el adolescente va a requerir una rutina. Entonces, si me estás escuchando, hazte de una rutina. Hay que estudiar 2 o 3 horas al día, no más. Entrar a la universidad o a la preparatoria no significa justamente tener que dejar de lado, como decía Mariale, porque tienes todavía una escuela que acabar, tienes trabajos finales, tienes amigos de los cuales despedirte y te genera una situación de tristeza. Entonces, que el ingresar a la siguiente etapa escolar, ya sea preparatoria, universidad, no implique abandonarlo todo, porque eso genera más estrés y más tristeza y más angustia. Entonces, que se den un espacio, ¿sí? Sí voy a estudiar, pero va a ser en un horario, sí, todos los días, pero en un horario, con días de descanso. Entonces, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche voy a estudiar para mi examen de ingreso a la universidad. Pero sábado y domingo voy a hacer mi rutina con mis amigos, con mi familia. Es domingo, si es domingo de ver series, si es domingo de ver películas, si es domingo de incluso conectarse con la familia y los amigos, porque eso también te deja ver, reflejarte, ¿sí? Porque ahí también vas a poder platicar y a lo mejor ahí te van a decir, oye, pero tú estás tratando de estudiar enfermería porque tus papás son enfermeros, pero a ti ni te gusta. Acuérdate, amiga, en la escuela, cómo te daba asco el laboratorio de biología. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, escuchar esas cosas que parecieran simples, la verdad es que nos hace resonancia porque nos estamos relacionando con nuestra identidad en un entorno, y ahí es donde decimos, bueno, sí es cierto, yo quería estudiar enfermería, pero no, ya me acordé que sí, en tercero de preparatoria casi volví al estómago cuando vi ahí una rana. ¿Qué voy a andar viendo? Imagínate una herida, ¿sí? Entonces, esas pequeñas cosas que no se pierdan, la interacción y los acompañamientos, las rutinas de estudio que sean claras y que no involucren más tiempo. Y si ya estoy teniendo síntomas somáticos, como te decía, voy a tener que acudir con alguien de confianza que entienda esto, pues sí voy a tener entonces que ir al médico porque no se van a quitar tan rápido, pero debo de entender que es porque no estoy disminuyendo el estrés al que me están sometiendo. Debo de tener una rutina clara y no continuada, o sea, no puede ser todo el examen, aunque pues sabemos que hay familias donde, como decía María Lerón, pues no, nada más que estudie, ¿no? Todos los días tienen que ir, y saliendo de la escuela, comes, te cambias y te llevo al curso. Y la tarea, pues la haces llegando, pero si del curso llega a las 7 de la noche y hace la tarea, y entonces todavía ese cerebro, después de estar todo el día en la escuela, toda la tarde en el curso, tiene que llegar a la noche a hacer la tarea, y evidentemente, pues ni aprendió lo que tenía que hacer para el curso de ingreso a la universidad o la prepa, ni aprendió lo que tenía que hacer para los promedios para la tarea de secundaria o de preparatoria, y ni siquiera se sintió acompañado de su mamá o de su papá. Ahí es cuando estamos ante situaciones delicadas, ¿no? De alerta. Alerta con Hablando esto. de esto, de las situaciones delicadas y alertas, César Luna, ¿cuáles son los efectos a largo plazo del estrés y la ansiedad que no son tratados adecuadamente y qué medidas preventivas pueden tomar para evitar ese impacto negativo en la salud mental? A largo plazo sí nos podemos encontrar con ataques de ansiedad, estos ataques de pánico que ya quedan ahí. Esto que comentabas, estas personas que no me hables porque me estreso, poca tolerancia a la frustración, crisis de identidad muy severas, porque entonces como no resolví esta etapa, pues ya no sé,
¿no? Entonces yo prefiero quedarme en lo poquito que sea, y entonces ahí sí vemos adolescentes tronados que ya no avanzaron hacia la adultez, y entonces de verdad tienen severas crisis de identidad, que tienen poca tolerancia a la frustración, que todo les genera ansiedad, porque viven con esta incertidumbre. No pude, no lo logré, y entonces también ahí podemos encontrar momentos depresivos, ¿sí? Es importante que esto se atienda porque sí puede traer consecuencias a nivel emocional severo a mediano y largo plazo. ¿Y cómo prevenirlo? Pues esto que siempre hemos dicho, ¿no? La buena relación y el acompañamiento afectivo que podamos tener durante nuestras etapas de estrés es fundamental, porque vamos a hacer este caminito en nuestra cabeza, este caminito que nos va a permitir tolerar la frustración, sentirnos acompañados, y entonces ya más adelante tengo seguridad, tengo estructura, ya sé qué hacer. ¿Cómo prevenirlo? Pues la verdad es que sí, la cercanía afectiva de los papás es un escudo que blinda al adolescente y que le da herramientas para tolerar los eventos estresantes a largo plazo. Por supuesto, y vamos a escuchar las recomendaciones que nos trae Mariale para este tema. Así es, Alejandro. No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast como Suicidología. Así nos encuentran. Y bueno, hay varias películas y series, obviamente, que manejan el tema de la ansiedad, y quisiera recomendarles, hay una que se llama Eighth Grade o La vida de Kyla. Esta película la encuentran en Claro Video, está dirigida por Boo Burnham y sigue una niña de 13 años llamada Kyla mientras navega por su último año de escuela secundaria. La película muestra de manera realista las luchas de Kyla con la ansiedad social y la presión de encajar. Vamos a ver que es algo muy común en la adolescencia, que causa ansiedad. También se encuentra la película The Age of 17 o Mi vida a los 17. Esta la pueden encontrar en Netflix. Es dirigida por Kelly Fremont Craig y esta película cuenta la historia de Nadine, una adolescente que lucha con la ansiedad y se siente desplazada en la escuela secundaria. La trama se centra en su experiencia de afrontar sus problemas emocionales mientras intenta encontrar su lugar en el mundo. Y podemos ver justamente la mayoría de los problemas típicos a los 17 años. Hay otra película que esta habla sobre el estrés escolar que se llama Accepted o Aceptados. Esta de hecho es una película antigua y aún así sigue vigente, es una película de comedia, ¿no? Y es una película en donde una serie de alumnos no son aceptados por las universidades, ¿no? Son rechazados y entonces uno de ellos decide hacer una universidad falsa, ¿no? Y entonces en esta universidad falsa para que entren todos los demás estudiantes que no han sido aceptados. Justamente podemos ver cómo causa este estrés, ¿no? Y el estrés de los alumnos, ¿no? De estos chicos de no poderle decir a sus papás que no quedaron, entonces tener que falsificar y hacer todo esto por ese estrés, por esa expectativa justo que los papás tienen de estos adolescentes. Y siguiendo desde esta parte del estrés, también hay una serie que se llama Yo Nunca. Esta la pueden encontrar en Netflix. Y en esta serie, bueno, justamente nos va narrando la historia de una chica hindú que va en la preparatoria. Conforme van pasando las temporadas, va a ir pasando de año. No vamos a ver su primer año de preparatoria, su segundo año de preparatoria y su tercer año de preparatoria. Creo que es muy buena serie porque justo nos muestra todos los conflictos que surgen en los adolescentes, y en el último año de preparatoria justamente se muestra mucho este estrés escolar que tienen por entrar a la universidad, si la universidad los acepta, si no, las expectativas. Entonces me parece una serie bastante interesante. Y pues si quieren saber más recomendaciones o ver las recomendaciones, síganme en mis redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, y en Twitter como Mari-Ale-1. Qué amable, muchas gracias por estas recomendaciones. Seguro que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video. César, cuéntanos cómo resumimos el programa y qué le recomendarías a la gente que está viviendo esta situación. Bueno, entender que el ingreso a la preparatoria o a la universidad es un evento estresante, y que entonces los adolescentes, bueno, los jóvenes que están atravesando esta etapa van a necesitar el acompañamiento de su familia, ¿sí? De papá, de mamá, de sus amigos. Es un evento importante, y mientras más acompañado te sientas,
mayor tolerancia al estrés vas a tener y mayor capacidad para resolver esta situación, porque justamente vas a poder ver qué opciones tienes, cómo resolverlo y cómo atravesar esta situación sin generarte una ansiedad de por medio que se pueda convertir en algo, como decía Sale, en una situación crónica a largo plazo. Entonces, si es una etapa estresante, es una etapa que requiere que estemos cerca de ellos y que les ayudemos a resolver y a explorar. Así como le enseñamos a un niño a explorar su entorno cuando empieza a caminar, pues a un joven hay que acompañarlo en este evento para que explore qué carreras puede cursar o qué preparatorias serían acordes para él y todos los cambios y todo lo que implica esta etapa de transición que genera estrés, pero que si lo hacemos de la mano de nuestros objetos familiares, va a ser muchísimo menos estresante y la ansiedad pues va a ser mínima. Que consulte a su psicólogo de confianza. Por favor, y si están siendo sobrepasados, a terapia. No Claro. tiene, es lo mejor que puede pasar. Y que los papás sepan que si ellos mismos sienten que se les está yendo de las manos, pues sí, consultar con un especialista y a psicoterapia. Sí, porque sabes que muchas veces pasa que dicen, no, es que ya tienen muchas cosas que hacer, no tienen tiempo para la terapia. Pero justamente es el momento en el que es más importante porque están ansiosos y están estresados. Y eso va a hacer que entonces, por ende, puedan estudiar mejor y puedan no estar con ese estrés para que puedan, ahora sí que se les puedan pegar las cosas, ¿no? Como dirían, para que puedan salir mejor. Qué bueno que lo comentas, Mariale, porque ya me ha pasado. Doctor, no va a venir mi hijo estos días porque tiene que estudiar para su examen y está muy estresado. Al Sí, es súper contrario, común. Que es venga. común esto. Entonces, aguas, qué buen punto para que la terapia no se deja. La terapia es un espacio para hacer catarsis, para expresar, para manifestar y sacar todo ese estrés y ansiedad que puedan tener en ese proceso. César, ¿dónde pueden seguirte? Me encuentran en Facebook y en Twitter como César Alfonso L. Ahí ahí encuentran mis redes, ahí encuentran mi forma de contacto para que, bueno, pues cualquier cosa podamos apoyarlos en estos eventos estresantes. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Nos vemos en el próximo episodio de Suicidología. Soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta pronto.